Buenas, hoy entramos al episodio número 16 del podcast La Tribuna Blanca. Hoy día vamos a estar hablando sobre la victoria en el Mestalla por 2-0 frente al Valencia. Un partido que en general fue bastante tranquilo, pocos acercamientos por parte del Valencia, la verdad. Courtois tuvo poco que hacer y a pesar de eso te diría que el partido no me gustó, a pesar de que fue un partido tranquilo, que es algo ya de por sí bastante extraño para este equipo, porque normalmente tiene muchos problemas para hacer que los partidos sean fáciles, que sean sencillos y muchas veces los terminan dominando equipos que en el papel son bastante inferiores, pero en general el partido fue bastante aburrido, bastante lento, el equipo un día más mostró su poca capacidad a la hora de jugar el balón correctamente y prácticamente el equipo ataca muy mal, ataca muy lento y prácticamente te generan los dos goles. El primero por una gran jugada individual de carreras, que además tiene un poco de suerte en el rebote al regatear al primer defensa, pero y luego el segundo que es más que todo es un simplemente porque el Valencia estaba intentando buscar el gol del empate y Dinghausen te encuentra un pase largo que Brahim simplemente tiene que cruzarla para que Mbappé pueda rematar prácticamente sin arquero, ¿no? Y hacer un gol bastante fácil. Que Mbappé, otro partido más donde quizás no esté jugando su mejor nivel físico y futbolístico, porque se le ve un Mbappé mucho más duro, mucho más tieso, con menos capacidad de hacer jugadas de forma autosuficiente, de generar peligro cuando se le pasa en el balón, pero que igualmente se va con un gol, que es lo importante para su posición, ¿no? Que termine definiendo el partido y, y concretando las ocasiones, ¿no? Em, Pero bueno, en general el equipo me pareció que un día más no fue lo que yo creo que todos esperamos, que es un equipo mucho más dinámico. Me parece que principalmente esto viene siendo un día más por el mediocampo y además por la falta de Vini. Creo que el equipo que vimos, sobre todo con Guller, con Guller extremo derecho y y Gonzalo como una especie de extremo también, un poco más tirado a la banda, un poco casi hasta de extremo izquierdo, te diría. Me parece que no funcionó. Me parece que Gonzalo, sobre todo, estuvo muy incómodo, que prácticamente ni se le sintió en el partido. Y creo que esto simplemente demuestra que no solo hay que colocar a los jugadores en su posición natural, sino que además que el Madrid necesita de un extremo diferencial como puede ser Vinicius, que creo que mucha gente, y con justa razón, yo también lo he criticado, está criticando el rendimiento de Vinicius porque definitivamente es un nivel muy bajo para lo que él puede ofrecer, pero que para mí, hasta que, hasta que no se defina y no tengamos un mejor extremo, para mí el mejor Madrid siempre vendrá con Vinicius, porque te entrega mucha más coherencia al ataque y además porque no tienes un sustituto al nivel para este tipo de partidos, ¿no? Por mucho que el partido de Brahim para mí en su ingreso no haya sido malo. Y luego además mencionar que jugó David Jiménez, que demuestra un poco el buen ojo que tiene Arbeloa para la cantera, que a pesar de que quizás uno no considere que la cantera haya sacado grandes jugadores, eh, se demuestra la confianza que tiene Arbeloa por usar a estos jugadores y no reinventar tanto las piezas como por ejemplo hacía Ancelotti o incluso el propio Xavi que ponían algunos jugadores fuera de posición para evitar utilizar jugadores de la cantera, ¿no? Pero creo que se demuestra que como David Jiménez me parece que jugó un partido correcto y la buena irrupción que ha tenido Asensio en el equipo desde las dos últimas temporadas, creo que esto demuestra que de la cantera pueden salir jugadores útiles que te pueden quizás ayudar en este tipo de partidos o darte algún perfil que necesites o incluso suplir algún titular, por ejemplo, ahora que tenemos una crisis sobre todo en la defensa, ¿no? Para poder, sobre todo, suplantar estos problemas. Ahora hablando un poco del uno por uno, vamos a hablar un poco primero por parte de Courtois. Partido tranquilo para Courtois, ninguna parada importante no tuvo que hacer ninguna parada importante. Prácticamente el más claro acercamiento del Valencia fue un palo casi inmediatamente después del gol de carreras, y prácticamente Courtois no podía hacer nada porque es un buen remate cruzado. Y, pero por suerte esa pelota salió fuera porque si no el partido se pudo haber complicado bastante si ese gol entraba.
Pero en general partido tranquilo para Courtois, no tuvo que hacer ninguna parada y eso demuestra que el Madrid supo cortar bastante sólidamente algunas de las aproximaciones del Valencia y además que demuestra que el Valencia está a un nivel bastante bajo, ¿no? Y que no tienen quizá el rendimiento, y que este partido, por mucho que se haya sacado un resultado positivo, no hay que valorarlo tanto porque simplemente estamos contra un rival bastante mediocre y que no tiene quizás los mejores jugadores y no es una correcta representación de lo que se espera, por ejemplo, de lo que te puedes encontrar más adelante en Europa, ¿no? Contra rivales de mucho más jerarquía. Luego, hablando de los defensas, David Jiménez me parece que lo hizo bastante bien para hacer uno de sus primeros partidos. Creo que se puede confiar en él, creo que puede ser una opción interesante. Tuvo una oportunidad bastante clara de meter un gol una asistencia de Mbappé que lo deja solo y que para mí define un poco mal. Creo que si hubiera cruzado un poco más el remate, definitivamente hubiera entrado y hubiera sido bastante positivo que un canterano como él en uno de sus primeros partidos con esta camiseta meta su primer gol, además en una buena jugada colectiva. Y, pero bueno, lamentablemente define mal y define muy cerca la mano al arquero y eso es una pena, ¿no? Porque pudo haber sido un gol importante. Luego, Carreras, para mí el mejor del partido y lo voy a seguir diciendo, para mí Carreras es el mejor defensor que tiene el Madrid en general, incluyendo todas las posiciones. Mete un muy buen gol, mete un muy buen gol porque él entra, recibe por la banda, decide encarar, entrar, se saca uno, tiene un poco de suerte ahí en la jugada porque hay un rebote ahí que le queda a él y luego define al palo más cercano y la termina clavando, ¿no? Un muy buen gol que destraba el partido con una buena jugada individual por su parte y demuestra que este lateral es muy polivalente porque te ayuda mucho en defensa, ya lo hemos visto en múltiples partidos donde ha tenido buenas intervenciones defensivas, obviamente en otros partidos se ha equivocado porque sigue siendo un jugador relativamente joven, que esta vez es su primera temporada, pero que ha llegado a paso fuerte, se ha logrado asentar en el club muy bien, para mí de forma bastante clara, y se ha convertido en un lateral para mí indiscutible. Yo sí no creo que aquí haya ninguna duda. Para mí, Mendy y Fran García e incluso Camavinga, son mucho peores laterales que él, y creo que él tiene que seguir siendo el lateral izquierdo titular, por mucho que él para mí no tiene el peso en el vestuario que sí tiene Camavinga, que vamos a estar hablando un poquito de eso más adelante o quizás en otro video. Pero para mí el mejor jugador del partido y ojalá pueda mantener este nivel positivo. Ahora hablando de uno de los jugadores para mí más difíciles de valorar en este partido en específico, que es Dinhausen. A ver, muchos de aquí que quizás sean seguidores habituales del programa, saben que yo a este jugador lo apoyo bastante, me parece un jugador con una gran proyección, que creo que puede ayudarnos bastante para el futuro, porque creo que puede convertirse en uno de los mejores pasadores, centrales pasadores del mundo, y creo que incluso ahora ya lo es, pero aún así lo veo un defensa muy bueno, que en este tipo de partidos es bastante completo. Quizá le falta un poco más a nivel europeo porque no tiene quizás todavía esa experiencia, todavía es un central joven y es su primera temporada y es su segunda temporada real siendo titular en un equipo en un equipo y bueno, más que todo en un equipo como este, ¿no? Como el Real Madrid, porque obviamente en el Bournemouth es bastante diferente el nivel de exigencia, ¿no? Que se puede tener comparado con lo que está haciendo aquí, ¿no? Y los rivales con los que continuamente se va a tener que estar enfrentando. Pero este partido me parece que fue bastante positivo para él. Creo que en el primer tiempo no fue tan sólido, creo que tuvo bastantes errores, pero que quizás en general, por el bajo nivel de los delanteros rivales, creo que él también se vio, eh, creo que quizás tuvo menos problemas, pero en general el primer tiempo no fue el mejor. Pero el segundo tiempo creo que creció bastante, tuvo varios cortes interesantes y además una vez más muestra que él es un muy buen defensor a la hora de defender y sobre todo de su anticipo. Hubo varias jugadas donde el Valencia estaba intentando conectar pases en el área y Dinhausen con un buen posicionamiento y anticipándose a la jugada podía quitar bastante rápido el balón
y proyectarse. Además que se va con una asistencia que bueno, es para el gol de carreras, que tampoco es que sea la gran cosa, pero lo que sí quiero recalcar para mí y es lo que hace para el segundo gol, porque el segundo gol, la verdad que es todo de él, es un muy buen pase que mete prácticamente desde casi un poquito más pasada la media luna del área del Real Madrid, mete un muy buen pase para Brahim, que simplemente tiene que correr, le da un pase bastante bueno en ventaja, por lo que Brahim simplemente avanza por la banda, tiene espacio para correr, levanta la cabeza, puede encontrar a Mbappé y conseguir el gol. Porque por mucho que este gol no haya sido técnicamente asistencia de él, sí es un gol que él fabrica y demuestra que este jugador es un jugador que en un buen nivel, como lo vimos en el Mundial de Clubes, puede ser muy útil para un problema grave que tiene este equipo, que es la salida, salir al balón jugando y generar juego rápido, que él puede ayudar bastante, como lo hizo en el Mundial de Clubes, donde el Mundial de Clubes, cuando para mí jugamos del mejor fútbol que hemos hecho en la temporada, fue cuando Hausen estaba en un muy buen nivel y a un buen nivel, sobre todo a la hora de fabricar juego. Luego hablar de Raúl Asensio, para mí también el mejor defensor central actual del Madrid, en mi opinión. Sé que ha hablado bastante positivamente de Hausen, pero para mí el mejor central actualmente en nivel que tiene el Real Madrid. Un partido bastante positivo, creo que una vez más demuestra que sigue estando a su mejor nivel, pero lo que sí me preocupa es que esté teniendo tanto bagaje cuando ya se ve que no está quizás en su plenitud física, y lo mismo de Mbappé, creo que se están forzando eh, en este tipo de partidos, aunque Asensio sí lo puede comprender un poco más porque no tenemos más centrales, porque Rudiger está lesionado, Militao también. Álava está a un nivel bajo, tanto físico como futbolístico, así que yo creo que Asensio tiene que jugar. Y luego hablando del mediocampo, voy a hablar de los tres, bueno, el mediocampo fue Chouameni, Valverde y Camavinga. Un mediocampo que he criticado y lo seguiré criticando. Me parece que es el principal problema de este Madrid, que es un mediocampo que no genera fútbol. Es un mediocampo que me parece que es muy físico, que no sabe circular el balón de forma correcta. Y creo que estos jugadores son quizás jugadores mayordomos, por así decirlo, ¿no? Son jugadores que necesitan servir a un jugador con muchísimo más calidad, muchísima más técnica, muchísimo más toque para poder destacarse. Creo que su rol no es hacer jugar al equipo. Y, por ejemplo, Valverde no es Cross, por mucho que lleve la 8, no es ese ni tipo de jugador que te haga crear el equipo, que te meta los pases en diagonal, que te ayude, que tenga un buen giro para conectar con los delanteros. No es ese tipo de jugador, es un jugador que tiene deficiencias con el balón bastante evidentes. Y lo mismo te diría con Tchouaméni y Camavinga. Son jugadores que tienen muchos problemas con el balón y que por mucho que sean buenos duelistas, para mí, sobre todo Camavinga y Valverde son grandes duelistas, tienen muy buen tackle, tienen una muy buena persecución, sobre todo Valverde, creo que Camavinga tiene un poco peor, pero en general, y por ejemplo, Camavinga tiene uno de los mejores tackles para mí en general del mundo del fútbol. Me parece que es un jugador que roba bastante balón y que es bastante útil, pero que a la hora de mover el balón, creo que son jugadores limitados y creo que no están al nivel para esta obligación para este equipo. Y ahora Arda, para mí Arda es como el principal, eh, es como lo que tendría que ser, es el jugador que intenta sacar el balón, pero me parece que no, aún no está al nivel, creo que no es el centrocampista ideal para el Madrid a este nivel, creo que aún le falta, y creo que además se le desaprovecha un poco jugando un poco por la base. Creo que él necesita estar mucho más cerca al área y creo que cuando está lejos del área es cuando peor se le ve. No, que no digo que en ese partido se le haya visto muy mal, pero que en general creo que a Guller lo estamos desaprovechando en general, jugando más cerca a la base. Creo que él es un jugador mucho más de área y es donde mejor saca sus mejores características. Y además de extremo, tampoco creo que sea un jugador para ser extremo. Creo que él tiene más condiciones para ser un media punta, porque de extremo creo que se ve un poco incómodo, no sabe muy bien cómo. Tampoco es que tenga el mejor regate, no es un jugador muy veloz y tampoco es un buen jugador que pueda contribuir tanto defensivamente, porque es un jugador muy endeble,
que es débil en general a la hora de ir al choque, por lo que incluso si quiere hacer tareas defensivas como extremo, se ve bastante superado. Y en general creo que eso es algo que Guller tiene que mejorar, pero creo que además se está desaprovechando en esta posición. Y justamente hablando de desaprovecharse en esta posición, voy a hablar de Gonzalo, que ya mencioné un poco en la introducción. Partido malo del chico, la verdad. No lo voy a criticar tanto porque es joven y además está en una posición incómoda, pero no comprendo sinceramente por qué se jugó así. No sé por qué, no sé si es lo que le pide el entrenador o si es el propio Mbappé que tiende a hacer estos movimientos, pero yo vi bastante a Mbappé como delantero centro más que de extremo. Sí tuvo algunas jugadas donde se tiraba un poco más a la banda y intercambiaba posiciones con Gonzalo, pero en general no, en general está delantero centro y creo que Gonzalo se siente mucho más cómodo ahí y creo que Mbappé tiene que entender que si en este esquema sin Vinicius él tiene que jugar un poco más de extremo, tener un poco más la pelota en la banda y mientras que Gonzalo cargar un poco más el área para buscar algunas jugadas de gol. Y ahora Mbappé, partido para mí bastante malo de él en general, creo que no está al nivel físico, yo te diría, porque creo que futbolístico no, porque prácticamente todos los partidos terminan metiendo goles, pero, eh, pero que a nivel físico se le nota muy lento, se le nota un jugador que ya no tiene la aceleración que tenía al principio de temporada, y creo que eso es porque simplemente el jugador ha forzado bastante, y creo que incluso ahora está forzando, creo que no está jugando a la plenitud física, y en general creo que tiene que buscarse ver cómo se puede hacer para que descanse, porque lo vamos a necesitar, sobre todo para los partidos con Benfica, que ya se acercan en poco menos de 2 semanas, en una semana y un poco más. Así que hay que estar atento para ver cómo llega Mbappé, porque creo que a este nivel va a ser duro, porque creo que le falta bastante en la aceleración, e incluso en un poco en el manejo del balón. Hablando un poco de los cambios, eh, hablar de Arnold y hablar de Brahim. Creo que las dos sustituciones fueron bastante positivas para el equipo. Creo que sobre todo ver a Arnold fue eh, una bocanada de aire fresco, sinceramente. Creo que es un jugador que con el balón se le nota que es de otra calidad comparado con bastante de los jugadores que tenemos actualmente en la plantilla. Y creo que definitivamente es un jugador que nos va a servir mucho. Espero puedan entrar bastante positivamente a dinámica porque está teniendo mala suerte en su primera temporada con el Madrid. Normalmente él no es un jugador que se lesione tanto, así que creo que puede ser muy útil para el equipo porque tiene bastante buen juego del balón. Además que creo que con un buen Mbappé, un buen Vini puede actuar de un lanzador bastante útil para ellos dos, porque ellos muchas veces necesitan balones en ventaja para poder concretar y ser decisivos. Y creo que Arnold puede ser bastante útil, como por ejemplo lo vimos con ese pase magistral ante el Athletic Club que ya hace más de 2 meses. No, creo que es un jugador que lo vamos a necesitar y que para mí los mejores momentos del Madrid en general en este partido fueron con él en cancha, con mucha más capacidad de juego de balón y creo que tuvo un regreso después de una lesión de más de un mes bastante positivo y esperemos las lesiones lo respeten y pueda ser un activo útil para la causa, ¿no? Que tiene el Madrid para intentar salvar la temporada tanto en Liga como en Champions, ¿no? Y luego hablar de Brahim. Brahim entró al mismo momento que Arnold, por Gonzalo García en este caso. Eh, Me parece que lo hizo bien, termina yéndose con una asistencia y que en los 20 minutos así que jugó mostró cositas. Aún no es el Brahim de 2024, creo que aún está lejos de eso, pero que aún así contribuyó, se va con la asistencia, fue decisivo, aunque fue una asistencia relativamente sencilla, pero no se le vio ese Brahim que veíamos antes de la Copa África, que era un poco apático, un poco que no le salía ni una, que no regateaba, que trotaba, que no mostraba nada de eso, de ese Brahim que nos encantaba ver con Ancelotti en 2024, donde era un revulsivo que generaba caos, que regateaba, que tú sabías que cuando entraba podían pasar cosas
pero ahora sí lo veo un poco mejor, que generó y esperemos pueda subir su nivel para lo que queda de temporada, ¿no? Y bueno, también entró Mastantuono y Cestero, pero entraron prácticamente solo en los últimos minutos, así que no voy a hablar mucho de sus partidos porque creo que no es relevante. Ahora hablar un poco de otros temas. Se ha filtrado que Vinicius decidió no perderse el partido en Mestalla. Yo sinceramente no lo creo, la verdad. Creo que no, yo no considero que Vinicius haya decidido saltarse, haya decidido abandonar el partido. Creo que eso no va con la personalidad de Vinicius. Creo que Vinicius se enfrenta, normalmente le gusta meterse a este tipo de campos un poco hostiles y además se ve porque el Valencia siempre es su víctima favorita, no tiene 9 goles contra ellos en 13 partidos, así que creo que él, él no ha decidido saltar este partido. Por último, quizás haya sido una decisión de club, porque quizás si jugaba este partido sabían que se iba a saltar el partido contra la Real Sociedad, que es un rival mucho más exigente, un rival de nivel mucho más alto, con un mayor presupuesto, con muchos mejores jugadores que este Valencia, que es un equipo bastante mediocre en la liga, mientras que la Real Sociedad es un equipo que sí está compitiendo por cosas, y entonces yo creo que quizás el club le haya dicho que si iba a sacar una amarilla, que se salteara este partido, porque el partido contra la Real Sociedad sí era más importante que el este. Y bueno, eso, si esa es la razón, para mí tiene sentido, porque la Real Sociedad es un equipo mucho más sólido, que incluso ha puesto en problemas al actual líder, que es el Barcelona, y creo que con un buen Vini, definitivamente el Madrid puede sacar ese partido adelante. Veremos, es en el Día del Amor, así que veremos qué ocurre. Y bueno, ahora hablar un poco de lo que se viene. Se vienen partidos duros en general. Tenemos primero como ya mencioné, el sábado 14, el, el partido contra la Real Sociedad por la Liga. Eh, Partido difícil en el Bernabéu. Espero haya otra pitada para que los jugadores comprendan bien lo que está pasando y que a pesar de que hayamos encadenado 2 victorias consecutivas, que la afición aún no está contenta y que se tiene que hacer reclamo tanto a los jugadores por su mal rendimiento como a la directiva por no haber aprovechado este mercado para reforzar la plantilla en general, porque la plantilla tiene bastantes problemas y prácticamente todos los equipos contra los que tú estás compitiendo se han reforzado. Por ejemplo, con jugadores bastante útiles. Por ejemplo, el Atlético de Madrid con Lukman, que es un extremo eh, diferencial, un extremo de calidad, de jerarquía, que incluso ha sido decisivo, por ejemplo, en una final de Europa League, por lo que es un jugador que puede ponerte en problemas. O por ejemplo con Rodrigo Mendoza, que es un talento joven del Elche, que es una apuesta, que por ejemplo el Madrid podría haber intentado hacerla, sí, pero no ha decidido porque ha seguido confiando en esta plantilla que ya se ha visto que no está muchos jugadores no están al nivel que se espera, ¿no? Y por ejemplo ha tenido algunas decisiones incongruentes, como por ejemplo la no salida de Fran García, que yo la verdad no la comprendo en general, porque por ejemplo, por lo que se ha visto en los últimos partidos, por ejemplo en el partido del Mónaco eh, o en otros partidos, como por ejemplo el partido del Rayo, Fran García llega a ser hasta el cuarto lateral, porque tendrías a Carreras, luego tendrías a luego tendrías a Camavinga, a Mendy y por último a Fran. Por lo que si el Bournemouth quiere fichar a Fran García por cualquier cantidad de dinero y es tu cuarto lateral izquierdo, porque a Camavinga ya se le está utilizando varias veces de lateral izquierdo, ¿por qué no lo vendes? ¿Por qué no simplemente eh, obtienes ese dinero? No lo comprendo, la verdad. Y luego además mencionando además los refuerzos que han tenido varios equipos, como ya mencioné el Atlético con jugadores importantes como Lukman, el Barça con la cesión de Cancelo para tener competencia para su lateral izquierdo y un lateral polivalente para que pueda sustituir a Koundé, que esta temporada no está a un muy buen nivel. O por ejemplo, ya saliendo de la liga, con por ejemplo el City,
que ha fichado a Semenyo, una de las joyas recientes de la Premier, o a Mark Guehi, que es un jugador que tú incluso estabas tentando y que finalmente se te escapa porque tú no quieres poner el dinero necesario para ficharlo y definitivamente, claro, eso te perjudica, no ser ningún refuerzo importante, más que todo viendo que esta temporada pinta muy mal, porque ya prácticamente solo te quedan dos títulos. Yo te diría que incluso reales solo te queda uno, porque la Champions para mí es solo cuestión de tiempo hasta que te venga un rival top y ya y te quedes eliminado, más o menos como lo que pasó la temporada pasada, y que incluso después de ver que estos jugadores, estando terceros, acaban novenos en la Champions, eh, complicándote el top 8, la clasificación y una posible ronda positiva que podrías haber tenido si no hubieras perdido ese partido con el Benfica, y que incluso tú sabes que tienes que volver a jugar contra ese equipo que te ganó. Así que para poder continuar incluso peleando la Champions, porque en, un par, en 2 semanas, 2 semanas para cuando estoy grabando esto, para el 25 de febrero, podríamos estar hablando de que el Madrid en febrero ya no opta prácticamente a ningún título, porque estás detrás del Barça en Liga y ya estás eliminado de la Champions. Así que podría ser muy, muy, muy duro realmente, y no se ha hecho ningún refuerzo ni para el medio campo ni para la defensa, cuando al mediocampo le faltan claramente perfiles y a la defensa le faltan claramente jugadores, porque muchos de los jugadores no están, y muchos de ellos que no están no se les espera, como Carvajal, Mendy, Álava, etcétera. Así que definitivamente sí es un error, y espero una pitada importante el sábado. Luego además, bueno, viene el partido con Benfica, un partido duro, sinceramente clave, porque empiezas jugando en el estadio donde perdiste hace, hace, un- hace, hace 15 días, así que simplemente ir ahí, buscar un resultado, ver qué puede ocurrir. Quizás el Madrid decide que ese partido sí lo quiere jugar y quizás sacas un resultado positivo, o quizás ocurre el mismo baño como fue en el anterior partido, donde puedes ir goleado, pero maquillas un poco el resultado. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, veremos si qué se puede hacer. Creo que van a ser semanas duras para el Madrid, porque no se ha hecho ningún refuerzo, el equipo no se ha mejorado, y la verdad que el equipo cada vez juega peor, y cada vez se va acercando a la parte dura de la temporada, y yo no veo al equipo listo para competir contra por ejemplo, para ir, por ejemplo, el clásico del Camp Nou, la vuelta en el Bernabéu contra el Atlético, y demás partidos importantes que te quedan, ¿no? O incluso las partes finales de la Champions, donde veremos hasta dónde podemos acercar. Quizás si tienes suerte puedes robar unas semifinales o unos cuartos si te toca un Sporting y no te toca el City, pero siempre es duro, ¿no? Siempre es duro. No hay que subestimar a ningún equipo, como se vio, por ejemplo, con el Benfica este año, o el anteaño o el año pasado con el Milan, que también te gana, o incluso el Lille, por ejemplo, que el Lille en 2024 uno pensaba que era un partido fácil y te termina ganando, eh, o el Milan en casa, que también tú decías el Milan, la delantera Morata, y te termina ganando por 3-1, que pudieron haber sido fácilmente más goles, pero es lo que hay, ¿no? Hay que seguir luchando, seguir viendo, seguir apoyando y ver qué se puede hacer con el equipo, ¿no? Y bueno, yo voy a seguir cubriendo hasta donde pueda, voy a seguir cubriendo los partidos que vea, y bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado el episodio, y nos vemos pronto en el siguiente. A la Madrid y nada más. Nos vemos.